Practicar eugenesia nos puede haber privado de Stephen Hawking. ¿No es algo parecido con el aborto? No, porque la eugenesia se hace con seres vivos. O sea, la eugenesia como se planteaba de matar a los que ya nacieron y están mal. O la eugenesia de seleccionar a los mejores embriones o fetos y acabar con los peores, ¿no? Simplemente no tenía ninguna base objetiva. El aborto no tiene nada que ver con la selección de los mejores o los peores. El aborto tiene que ver con el hecho de que tienes una persona real, una persona viva, una persona con todos los derechos, una persona que tiene derecho a la vida, que tiene derecho a sus sueños, que ya tiene un proyecto de vida en la mayoría de los casos, por lo menos, o a veces ni siquiera eso, que merece la protección de su sociedad porque es menor de edad. Una persona real, viva, completa, íntegra y una posibilidad de persona. Y le estás exigiendo a esta persona íntegra, esta persona real, esta persona que ya no es potencial, que es una persona efectiva, es un ser humano completo, insisto, con todos los derechos, le dices tú, pues fíjate, te embarazaste por alguna causa, da exactamente igual, y ahora tienes la obligación de pasar los siguientes 9 meses sufriendo una serie de cambios fisiológicos, psicológicos, hormonales y de todo tipo, cambiando tu historia, alterando tus expectativas, destruyendo probablemente tus sueños, en los casos los conocemos, cambiando el rumbo de tu existencia por esta persona que podría ser una persona, que igual puede a los 3 o 4 o 5 meses tener un aborto espontáneo. Te voy a obligar, persona real, a que sirvas a una persona potencial, con tu cuerpo. Y esa persona real, lo menos que puede decir es, oye, no podría decidir yo, que soy la involucrada, que soy la persona que va a empeñar su salud mental y física, su vida, su probable futuro, porque una vez que tienes un hijo, no es ya lo tengo y lo regalo. Sí, hay quien lo hace, pero no es tan fácil. La mayoría de los casos, la vida de ella termina para que empiece y se desarrolle la vida de la persona potencial, que deja de ser una persona potencial en un momento determinado, cuando tiene la posibilidad de vivir independientemente, cuando tiene actividad neuronal, neurológica. Son dos personas. Una que no lo es todavía, pero lo podría llegar a ser, quizás tal vez no lo sabemos, y una persona real. Nadie de fuera debería poderle imponer a una mujer real la decisión de qué hacer con su cuerpo. Mucho menos aduciendo los derechos que ninguna legislación tiene una persona potencial. Y como es tan enormemente complejo, como siempre lo he dicho, es tan enormemente difícil, está tan lleno de aristas, tiene tantos argumentos morales a un lado y al otro, que yo no creo que nadie deba poder decidir salvo la mujer. Esa es la única que puede tomar la decisión, y si a tus ojos toma la decisión incorrecta, pues qué bien que no te parezca. Que no te parezca que aborte o que no te parezca que no aborte. Pero solo a ella compete esa decisión. Imagínate que yo mañana despiertas y me he cosido a ti. Yo. Necesito estar cosido a ti 9 meses, necesito tus nutrientes, necesito tu sangre, necesito tu oxígeno. Y a los 9 meses ya me voy, ya me tiras. Pero durante 9 meses me tienes que traer cosido a ti, alimentarme y ofrecerme todo lo que tienes y cambiar tu vida radicalmente porque estoy cosido a ti, pero solo durante 9 meses. ¿Qué me dirías tú? Ay, no, los derechos de Mauricio son tan importantes que se mantenga cosido a mí. Cambiaré toda mi vida por Mauricio. Poca gente lo haría, porque mucha gente diría, pero tú con qué derecho te apoderas del cuerpo de otra persona. Pues ese es el tema, que la única persona que puede y debe decidir es la mujer. No sabemos cómo va a ser esa persona potencial. Muchas veces no sabemos ni siquiera si es biológicamente hombre o mujer, pero no tiene derecho a ocupar la vida de una mujer que no quiera que ocupe su vida.
Es así de sencillo. Ahora, yo te digo una cosa, si no estás a favor del aborto, mi principal recomendación es la siguiente: no abortes.